¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio y querido equipo. Bueno, a ver, ¿cuánto se paga acá? Es una pregunta muy general, ¿no? Siempre lo digo y lo repito en todas las salidas, es una realidad distinta en cada estado. Pero si trazamos un promedio nacional y más o menos ajustado, te diría que, por ejemplo, alquilar acá un departamento de lo que llamamos en la Argentina dos ambientes, que sería un dormitorio en un edificio como el que tengo acá atrás, que se ve acá, te cuesta unos entre 1.500 y 1.700 dólares al mes. Los precios no se han movido en términos de alquiler. Claro, 1.500 a 1.700, pero ¿cuánto ganas? ¿Cuál es el sueldo promedio acá en los Estados Unidos? 5.783 dólares al mes. También esto es engañoso, insisto, cambia por estado, pero la verdad es que según varias consultoras lo dicen acá, sobre todo la consultora Chase, lo normal y lo habitual es que no gastes nunca más del 30% de tu salario mensual en alquiler. Si vos pagás más del 30%, es señal, bueno, de que estás haciendo las cosas mal y de que tenés que ir corriendo a sacar una hipoteca. Acá el 65% de la gente son propietarios de su casa. Los alquileres no es algo tan común a largo plazo. Sí, en el corto plazo, 1 año, 2 años. De hecho, cuando es menos de 1 año, es un acuerdo que tenés de palabra muchas veces con el dueño. Eso Recién a partir del año se suelen hacer contratos. ¿Cómo es el contrato de alquiler allá? ¿Cómo se estipula? Bueno, el contrato de alquiler por lo general se hace por año acá, ¿no? O sea, es por lo que arreglás. Y, sí, sin aumento. No, aumentos, a pesar de que tenés una inflación muy importante ahora, no es algo que se ha estipulado todavía por lo que pude averiguar. Porque te digo, insisto, es un segmento minoritario del mercado inmobiliario. Pero de todas maneras lo que hay que saber es que jamás acá te piden garante. El depósito que tenés que hacer es solo de 1 mes de alquiler. Eso es lo que se acostumbra. Es muy raro que te pidan más. ¿Expensas paga el inquilino o el propietario? Expensas... No, las expensas están incluidas por lo general en el precio que vos estás pagando. Si tiene amenities también, es parte de un paquete. No se discrimina. Al menos también en mi propia experiencia al principio como inquilino era así también, ¿no? Pero bueno, lo importante es eso también, que lo que importa es, bueno, que tengas una demostración de ingreso que tampoco es tan importante como sí lo es tu historia crediticia. Es lo más importante para todo acá en los Estados Unidos. O sea, si acá tenés un buen score, un buen puntaje, en una escala que hay acá sería 620 puntos, a partir de ahí, que lo puede tener cualquiera básicamente, a partir de ahí podés alquilar y no tenés que tener antecedentes penales importantes, sobre todo vinculados con desalojos o temas inmobiliarios, ¿no? Infracciones. Me parece altísimo el sueldo promedio. La sensación de la gente que se va, por ejemplo, sobre todo a la zona de Miami, a trabajar en un comercio, ¿no? No sé cuánto deben ganar, pero deben ganar, no creo que ganen mucho más de 2.000, 2.500 dólares mensuales. Debe haber los alquileres. Yo te diría 3.000, 3.000. Después de impuestos, 3.000, 3.500. ¿Ah, sí? Si en un trabajo completo, de jornada completa. No estamos hablando de, por ejemplo, un mozo que calcula por hora. Que ahora, bueno, el año pasado ganaba 10 dólares y ahora gana más cerca de 20. O sea, esa es la realidad. Aumentaron los precios, pero también aumentaron los salarios. En general, insistimos, ¿no? Algunos que quedaron postergados, de hecho no querían hablar de, entre comillas, paritarias acá, de actualizar los sueldos porque la inflación no era tan alta, pero con un 8.5 anual y están preocupados por eso, ¿no? Así que hay cosas que se van a revisar. Adrián, esto da un 25% de los ingresos de un trabajador, pero los estudiantes usan vivir de a 2 o 3, como se hace en Europa, por ejemplo, allá en Estados Unidos. Sí, desde luego. Los estudiantes tienen sobre todo campus, ¿no? Ellos viven en el campus y ahí tienen su habitación y hacen su vida, ¿no? La propia universidad se encarga de planificar, de prever su alojamiento. Pero si no, si no se comparte, sobre todo en las ciudades grandes, sí se suele. Quizá el caso de los europeos son departamentos donde se junta más gente todavía. También en mi experiencia viviendo 12 años en Europa también lo veía. Pero acá es más, como te digo, el tema del campus que suele estar incluido en el fee, en el arancel que pagás.
Qué bárbaro el tema. Sí. ¿No? Bueno. La clave me parece es 30%. Claro, ahí está. Es decir, no más del 30% del sueldo destinado a los alquileres. Porque acá, digo, si vos tomás una persona que vive solo, yo creo que el 50% se van a alquilar. Yo creo no. Bueno, Antonio, 50%. Un buen ambiente cuando está vas a 50. pedir un crédito acá, Bueno, no tenés créditos. No, pero bueno, básicamente es uno de los requisitos que la cuota sea de como máximo el 30%. y vos estás hablando para comprar, pero como hablaba Adrián de alquiler, yo creo que la gran diferencia, más allá del precio que se cobre de alquiler, es que entrás con pagás un alquiler y el alquiler de ese mes y listo, no tenés Claro, que es un solo mes de Es una adelanto. garantía, creo que es Claro, la clave. garantía, plata que tenés 4 o 5 meses. Hoy tenés que hablar de 500.000 pesos para alquilar un departamento acá. Adrián, muchísimas gracias. Claro. No, gracias a usted. Solo una cosita Dale. más. Acá lo habitual es que el sueldo, el 50% lo uses para lo que necesitas, el 20% para lo que te gusta y el 30% para ahorrarlo. Esa es la norma que se suele Igual que utilizar acá. y la que te enseñan en el colegio. Nos de está hecho, cargando. ¿no? Muy prolijo. Bueno, es 50%, Ahora vamos a ver con la inflación qué pasa. 50% para lo que Lo que necesitas, es decir, necesitas. alquiler, comida, Alimentación. todo. 20% sí, Para lo que te comida, gusta. para dar ropa, gusto. sí, Ponele. para lo que te gusta, para darte el gusto. Y sí. 30 El ahorrás. 30% para ahorrar. Muy prolijo. El 30% la ahorrás. Sí, acá se ahorra mucho. Adrián, muchas gracias. Gracias a usted. Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola Antonio, buenos días para ustedes. Bueno, ¿y cómo bueno. es alquilar allí? Aquí el salario promedio ronda alrededor de los $3.100 mensuales. Y eso lo digo primero porque cuando les diga el valor del alquiler, para que puedan tener una proporción, ¿no? A ver, el que quiere alquilar en el centro de Londres probablemente tiene que estar ya hacerse la idea que va a destinar el 70% de su salario a alquilar un departamento de un dormitorio, el 2 ambientes en Argentina. Claro, un estudio. Es altísimo. De hecho, el alquiler mensual es de $2.200 por mes. Bueno, está es bien. muchísimo. Estás en la zona más cara, claro. Estás en una de las ciudades más caras. Es por eso que lo más común es irse un poquito más afuera del centro y ahí es donde los precios empiezan a bajar de una manera considerable. Pero bueno, Londres se divide mucho y es importante entender esto en cordones, ¿no? Como el primer cordón más cerca de la ciudad, el segundo hasta el sexto. Y mientras que uno esté dentro de esos cordones va a seguir pagando un poquito más, pero cada vez va a ser menos a medida que uno se aleja de la ciudad. En el caso de querer vivir un poquito a las afueras de la ciudad, ya baja de los 2.200 que estábamos hablando mensual a 1.600 mensual. Es una diferencia altísima. Sin embargo, comparando con las cifras que estaba recién diciendo Adrián Sack, es el 50% de un salario promedio. Es altísimo. La verdad es que aquí queda poco resto para ahorrar, sobre todo ahora con esta crisis que estamos teniendo del costo de vida, que sigue aumentando. Tuvimos una inflación de alrededor de un 8% y está cada vez más difícil para la persona promedio poder tener una vida tranquila, normal, poder darse gustos, poder ahorrar, como decía Adrián. Acá es más caro que en Estados Unidos, seguro. Sobre todo que Atlanta, Sí. que es una ciudad más económica que otras dentro de Estados Unidos. Delfina, y algo que, a ver, que tal vez sacamos provecho nosotros aquí en Buenos Aires, que es muy barato el transporte todavía, si bien es caro, pero es muy barato comparado con las grandes ciudades. Cuando vos hablás que te alejás de Londres y tenés un alquiler más barato, pero ¿cuánto cuesta el transporte público? Si vos, suponte, como puede pasar acá en Buenos Aires, trabajás en el centro de la ciudad y vivís... En el sexto cordón, claro. allá. Claro, y vivís no sé, en Quilmes, tenés un gasto de transporte. ¿Cuánto es el gasto de transporte si estás alquilando en las afueras de Londres? Es altísimo. Es un dato interesante que lo traigas a colación porque justamente es algo que ahí ya va algo muy personal, chicos. Es difícil hablar de promedios porque depende mucho cuántas veces uno a la oficina tenga que ir, sobre todo ahora que se vino para quedarse el trabajo remoto. Entonces mucha gente durante la pandemia eligió irse a las afueras de Londres para ahorrar más dinero, para gastar menos en su vivienda y poder ahorrar más. Y ahora lo pueden seguir haciendo, pero en una situación pre-pandemia, y la verdad es que entra dentro de esa ecuación. Lo que uno tal vez se ahorraba en el alquiler, lo terminás gastando en transporte. Sí. Misma pregunta que le hice a Adrián, ¿expensas? Expensas no se pagan, expensas las paga el dueño. Uno como inquilino lo que tiene que pagar es... Lo que uno tiene que pagar acá como inquilino es el impuesto municipal que se llama el Council Tax. Y eso depende, bueno, del municipio en el cual uno resida.
Delfina, muchas gracias. Muy atenta. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Claro, en Argentina pagas el alquiler, pagas las expensas, pagas todos los impuestos que se les ocurra te caigan y hasta terminás pagando gastos extraordinarios. Y no tenés La crédito garantía, para aparte. tener algo propio. Y la garantía, No, aparte. y aparte todo lo que es entrar. Y de ingreso. Entrar hoy en un departamento que son dos alquileres Eso depende Dos de lo y que te medio, quieran ¿no? cobrar. de también, garantía por eso, pero de movida tenés 2 alquileres mínimos. Sí, es uno de los puntos que se quiere modificar con la ley, que la garantía sea más flexible. Y la ley de alquileres que sigue. Dicen que Y por ahí- 2 semanas no habrá Ahí que- son 30 días hábiles. Hay un plazo que es muy finito, igual feo no cuando queda te dicen casi hábiles. nada. Business Day. No queda casi nada porque ya pasaron más de 30 días. Sí.